Bien, entonces estamos resolviendo un ejercicio que estaba planteado ahí, ¿no? Estoy compartiendo nuevamente esa hoja, ¿no? Y entonces acá lo que hemos hecho es responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de que al menos 3 pingüinos estén parasitados. Y la probabilidad es sumamente alta, 99.9%. Ahora, calcular el número esperado de individuos parasitados, ¿no? Entonces, calcular el número esperado, acá vamos a colocar, eso sería B, calcular el número esperado de individuos parasitados. Entonces, ahora, nosotros sabemos, tenemos dos fórmulas ahí, ¿no? Para calcular este número esperado de individuos parasitados. Eso lo vimos también en la clase teórica de distribución binomial, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar las dos formulitas, ¿no?, que tenemos en ahí. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Una de las fórmulas, ¿no? Primeramente, el valor, el número esperado en la distribución binomial, lo tenemos que expresar con la letra griega de mu. Mu. Entonces, vamos a decir mu. Acá. Entonces, tenemos que mu. Por acá está mu. A ver. Aquí está mu. Mu es igual, hemos dicho, a n por p. Esa es una de las formulitas, ¿no? Y por lo tanto, si eso fuera lo correcto, tendríamos, o si tomaríamos esa formulita, entonces el valor esperado tendría que ser entonces acá, vamos a ir, tendría que ser entonces, ahí, tendría que ser mu, igual. ¿Cuántas veces repetimos el experimento? Eso es n, 10 veces. Multiplicado ahora por, hemos dicho, por P, la probabilidad de éxito, que sería 0.75, y por lo tanto, el valor esperado sería 7.5, ¿no? 7.5, ¿no? Entonces, aquí tendríamos... entonces, 10 por 0.75, tenemos 7.5, pero ese valor, como esta es una variable que no podemos expresar el valor, el número esperado, es un valor entero, entonces, ¿cuánto sería el número esperado de individuos parasitados? Tiene que ser un número entero, y por lo tanto, esto es aproximadamente lo que se tiene, y también podemos colocar acá ese símbolo de aproximado que está por acá. Es aproximadamente igual, o también podemos colocar a través de este otro, es aproximadamente igual a 8 pingüinos parasitados. Bien, entonces ahí tenemos, esa sería la respuesta, ¿no? Ahora, esa es una manera. La otra manera es que nosotros podemos insertar la formulita donde dice que mu también se puede calcular igual siendo cada uno de los valores, la sumatoria, entonces acá tenemos que hacer una sumatoria, la sumatoria de cada uno de los valores x y, ¿no?, multiplicado por su probabilidad, ¿no? Por la probabilidad de que X, ¿no? De que X sea exactamente igual a X minúscula, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, esa es la otra formulita, decimos entonces, acá tenemos XY, ¿no? La probabilidad de que X tome también valores por la probabilidad de que X tome XY, ¿no? Y esto para valores Y, esto es importante, igual, ¿en qué valor empezamos? En 0.
¿Y hasta dónde vamos? Hasta el número de ensayos, que sería en este caso n, de 0 a 10. Por eso 10 es el número de ensayos. Entonces, esta es la otra formulita que tenemos también para calcular el valor esperado, el número esperado de pingüinos parasitados o de individuos parasitados, ¿no? Entonces, aplicando esa formulita que vamos a tener entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Y entonces acá nosotros vamos a tener x multiplicado por la probabilidad de que x tome exactamente valores igual a x minúscula, y eso va a ser entonces igual a cada uno de estos valores multiplicado por su probabilidad bruta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ahí tenemos eso, y por lo tanto ahora la sumatoria de esto, bueno, acá tenemos, falta uno más. Ahí vamos a ver, ahí uno más faltaba. Bien. Entonces, acá tenemos que la sumatoria me tiene que dar el valor medio. Entonces, lo mismo, 7.5. Estamos dando lo mismo. Por lo tanto, decimos entonces que este valor de mu, entonces va a ser igual, acá podemos colocar, va a ser igual, entonces colocando va a ser igual, entonces acá, igual, y vamos ahí hasta donde hemos calculado es igual entonces a ¿cuánto? 7.5, ¿no? Entonces es lo mismo, 7.5, pero eso significa que son entonces, el valor esperado son lo mismo que el anterior, 8 pingüinos, ¿no? Entonces, esto significa que aproximadamente entonces son 8 pingüinos, 8 pingüinos parasitados. Bien, entonces, ese sería entonces, bueno, acá vamos a colocar. Esa sería entonces la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? Bueno, y otra cosa que podemos que hacer acá para concluir este ejercicio es graficar, porque con el gráfico también podemos responder a cualquier pregunta relacionado con este ejercicio. Entonces, seleccionamos estos dos, ahí, y entonces vamos a colocar entonces ahí. Bien, vamos a hacer un gráfico, donde nosotros queremos, que aquí vamos a colocar en el eje X, está bien, vayan los valores del espacio, los datos del espacio, los elementos del espacio muestral, que serían los valores desde 0 hasta 10, ¿no? Y ahora acá dejamos estos dos, ¿no? Y aceptamos. Bien, ahora estamos colocando tanto la probabilidad bruta como la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces, esta probabilidad bruta que nosotros tenemos acá está en el eje, los dos están en el eje principal de Y, pero este lo vamos a llevar al eje secundario, ¿no? Entonces, ahí tenemos el eje secundario, ¿no? Y entonces, ahora, vamos a colocar acá, vamos a colocar los títulos de los ejes, y entonces vamos a tener acá el número de pingüinos parasitados, ¿no? Y aquí tenemos entonces la probabilidad, aquí está la probabilidad bruta, y eso significa que eso es que P sea X igual a X minúscula, esa es la bruta, ¿no? Y aquí tenemos también la probabilidad acumulada, ¿no? Probabilidad acumulada, ¿no? ¿Y qué es eso? La probabilidad de que X sea menor o igual, ¿no? Menor o igual a X minúscula, ¿no? Menor o igual, entonces ahí tenemos menor o igual a X minúscula. Entonces, vamos a cerrar todo eso. Menor o igual a X. Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad acumulada, ¿no? Ahora, entonces acá decimos, tenemos entonces acá gráfico de probabilidad
gráfico de probabilidad bruta y acumulada, ¿no? Entonces ya tenemos todo ese gráfico y ahora podemos entonces acá hacer cambiar tipo de gráfico. Podemos seleccionar acá, por ejemplo, este gráfico está bien, es el que más se adecua y entonces ahora tenemos entonces la probabilidad bruta, ¿no? Y tenemos entonces ahí los valores, ¿no? Esto es las barras que tenemos ahí son las probabilidades brutas y esta línea es la probabilidad acumulada, que máximo tiene un 1, ¿no? O 100%, y entonces ahí tenemos entonces los valores, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, entonces vamos a colocar también los valores. Y podemos colocar entonces ahí los valores, podemos colocar, ahí están los valores, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos muchos decimales, posiblemente eso no valga la pena colocar esos valores, etiquetas, porque tenemos muchos valores, entonces posiblemente esto sea lo más conveniente, ¿no? Colocar simplemente, ¿no? O disminuir los decimales, también que sería la otra opción, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, bueno, aquí hubo un problema. Entonces, esta es la probabilidad bruta. Esta es la probabilidad bruta. Esto que está en acá es la probabilidad acumulada. Esta es la probabilidad acumulada. Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad acumulada. Bueno, y esto de acá no nos olvidemos, es el número de pingüinos. Es el número de pingüinos parasitados o con parásitos intestinales. O podemos poner número de pingüinos con parásitos intestinales. Bien, entonces ese sería el gráfico y con este gráfico nosotros podemos responder a cualquier pregunta en relación a este experimento, ¿no? Bien, entonces vamos a cerrar. Y esto sería lo que tendríamos entonces por el día de hoy. Vamos a